Buenos días, iglesia. El Señor me concedió el privilegio de poder hoy compartir su palabra, de poder continuar con este estudio acerca del libro de Génesis, de que seguramente vamos a poder seguir aprendiendo muchas cosas. Así que quisiera invitarles a que puedan abrir sus Biblias para comenzar en el libro de Génesis, capítulo 20. Vamos a estar estudiando hoy todo ese capítulo. Génesis capítulo 20, vamos a ir leyendo por partes, no lo vamos a leer todo de una sola vez. Y a medida que leamos vamos a ir explicando, como ya lo hice en una oración. Vamos a comenzar con la lectura del versículo 1. Génesis 21 dice: De allí partió Abraham a la tierra del Negev, y acampó entre Cades y Shur, y habitó como forastero en Gerar. Si nosotros hacemos un poco de memoria sobre lo que estuvimos estudiando el domingo pasado, recordaremos que en el capítulo 19 la atención del autor estuvo centrada en lo que fue la destrucción de Sodoma y Gomorra, y también en Lot, que era sobrino de Abraham, a quienes los ángeles fueron a rescatar antes de que Dios hiciese llover fuego y azufre sobre los habitantes de esas perversas ciudades. Pero ahora Moisés, que es el autor de este libro, deja a un lado todo ese relato de juicio para enfocarse nuevamente de lleno en la persona de Abraham, acerca de quien hablamos extensamente por última vez en el capítulo 18, cuando Dios, junto con dos ángeles, se le aparece en Mamre, el lugar donde él tenía armada su tienda, para anunciarle el tiempo en el que Sara iba a dar a luz el hijo prometido, es decir, a Isaac. Y es desde ese territorio que luego de la destrucción de Sodoma y Gomorra, Abraham parte hasta finalmente llegar a Gerar, que en ese tiempo era la capital del territorio de los filisteos, un pueblo que, como nosotros sabemos bien, sería un acérrimo enemigo en un futuro del pueblo de Israel. Ahora, no se nos dice cuál fue la causa por la que Abraham decidió desplazarse de este lugar a Gerar, pero sí se nos relata lo que él hizo allí cuando llegó. Vamos a leer el versículo 2. Dice: Y dijo Abraham de Sara su mujer: Es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Es inevitable leer el versículo 2 y que no se nos venga a la memoria una situación similar que Abraham había protagonizado algunos capítulos atrás cuando había descendido a Egipto. En esa ocasión, movido por el temor a los egipcios, mintió acerca de la relación que él tenía con Sara, porque pensaba para sí mismo que si él revelaba la verdad, entonces lo mataría para quedarse con su hermosa esposa. Y en esta ocasión, habiendo ya pasado muchos años desde aquel episodio, y conociendo además todo lo que su mentira había generado en Egipto, Abraham vuelve a hacer lo mismo. Acude al mismo plan. ¿Y en qué consistía ese plan? Ocultar la verdadera relación que él tenía con Sara por temor a perder su vida a causa de eso. Vemos por lo tanto que en ambas ocasiones el patriarca creía que si él daba a conocer la verdad, eso sería perjudicial para él, porque asumía que declarar que era su esposa, que Sara era su esposa, le costaría la vida. Y bueno, ahora yo quisiera que analizáramos dos características que presenta la mentira dicha por Abraham. En primer lugar, se trata de una mentira que oculta parte de la información. Hay mentiras que son mentiras
porque directamente proporcionan una información que es completamente falsa. En la Biblia, por ejemplo, tenemos el conocidísimo caso de Pedro, quien cuando lo señalaron como un seguidor de Jesús, él lo negó rotundamente diciendo: no sé lo que dices, no conozco al hombre. Esas fueron sus palabras. Lo que Pedro hace acá es directamente afirmar algo que era totalmente contrario a lo que él sabía que era cierto. Él había caminado con Jesús durante esos años, habiendo escuchado sus enseñanzas y visto sus milagros. Incluso fue uno de los discípulos más cercanos que el Señor tuvo mientras estuvo en esta tierra. Sin embargo, ahora afirma que no le conoce. Pero el caso de Abraham es diferente al de Pedro, porque no vemos acá una mentira que proporciona una información falsa, sino incompleta. Dicho de otra manera, la información que el patriarca le dio a otros sobre quién era Sara no era falsa, pero sí insuficiente. Porque aunque era verdad que esa mujer realmente era su hermana por parte del padre, lo cierto también es que ella era su esposa. Un detalle que a ningún marido se le pasaría por alto accidentalmente, por más despistado que él sea. A no ser que por alguna razón tal hombre quisiera esconder esa información como lo hizo Abraham. Pero ya se trataría de algo que es voluntario, intencional y bien meditado. Porque como dije, ningún hombre presentaría a su esposa delante de otros sin aclarar que es su esposa. Es un detalle demasiado importante como para olvidárselo o pasarlo por alto. Por lo tanto, podemos decir que al final, lo dicho por el patriarca también era una mentira. Porque, aunque con sus palabras estaba diciendo algo que era cierto, la intención de su corazón al no proporcionar toda la información necesaria era hacerle creer a los demás que él y Sara solamente eran hermanos y nada más. Y este ejemplo es muy ilustrativo para nosotros porque nos muestra que el pecado va más allá de lo externo. Abarca también lo interno, es decir, las intenciones de mi corazón. Yo les pregunto, para que ustedes razonen y piensen para sí mismos, ¿por qué las palabras de Abraham fueron una mentira y por lo tanto pecaminosas si realmente Sara era su hermana? Porque como dije recién, la intención de su corazón al decir esas palabras era engañar a los demás. Por eso fueron pecaminosas. Así que este caso ya nos enseña que los creyentes no solo debiéramos estar velando sobre lo que hacemos, sino también sobre las intenciones con las cuales hacemos las cosas. Porque lo cierto es que hacer algo correcto se puede volver pecaminoso cuando las intenciones que me mueven a hacer eso son malas. En este particular caso nos referimos a lo que hablamos, a nuestras palabras, a lo que decimos. Yo quisiera que te preguntes lo siguiente. Vamos a suponer que querés vender algo o venderle algo a otra persona. Un auto, un electrodoméstico, lo que sea. Yo te pregunto, ¿darías toda la información que debes darle a ese posible comprador? ¿O le hablarías de una manera confusa, ambigua, capciosa, con tal de venderle ese producto a esa persona? Y quiero poner el siguiente ejemplo. Quizás alguien está por vender una moto y le dice al otro que en los últimos 6 meses ese vehículo no le ocasionó ningún tipo de problemas. Pero resulta que este vendedor no le dice que en los últimos 6 meses él usó solamente la moto en 2 ocasiones. Pero le estoy diciendo la verdad, podría decir el vendedor. No me ha traído problema en todo ese tiempo. Sí, pero la pregunta es, ¿qué es lo que vos estás pretendiendo que el comprador piense cuando le das esa información y no el resto de la información? Seguramente que él crea que la moto es buena porque en los últimos 6 meses no te ha ocasionado problemas y por lo tanto él va a pensar que es un buen negocio comprarla. Eso es engañar a mi prójimo.
Y estoy rompiendo así el segundo gran mandamiento que Jesús nos ha dado de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y así podría poner muchos más ejemplos, en los cuales nos cuidamos de lo externo, en este caso de lo que decimos, pero no cuidamos lo interno, es decir, la intención con la cual nosotros decimos las cosas. Por eso, un buen ejercicio a la hora de hablar con otra persona es preguntarme, ¿qué quiero yo lograr que el otro crea o piense sobre lo que le voy a decir? La respuesta a esa pregunta me ayudará a ver si la intención de mi corazón es correcta. Pero entonces vimos en primer lugar que la mentira de Abraham consistió en ocultar parte de la información. Pero la segunda característica que presenta esta mentira es que su mentira fue premeditada. Hay mentiras que en nosotros salen de manera espontánea. Una situación nos toma por sorpresa y simplemente mentimos, lo cual no deja de ser un pecado. Volvamos al caso de Pedro. Sabemos que él no venía pensando en qué mentira podría decir cuando Jesús fuera arrestado y quisieran identificarlo a él como un seguidor suyo. Es más, Pedro mismo se creía incapaz de negar al Señor, a tal punto que si tenía que morir con él, entonces lo haría. Esas fueron sus propias palabras. Pero Cristo mismo le hizo saber que en realidad le terminaría negando 3 veces. Y así fue como sucedió. Cuando llegó el momento de respaldar sus palabras con sus hechos, Pedro no resistió la presión de la situación y con tal de no sufrir a causa de su relación con Cristo, mintió diciendo que no le conocía. Como dije, estamos ante una mentira que se dio sin previa planificación por parte de Pedro, pero que al fin de cuentas fue una mentira. Sin embargo, hay otras mentiras que son maquinadas y tramadas con anticipación. Es en este tipo de mentiras que incurrió Abraham, porque él había planificado ya esta mentira desde hace mucho tiempo atrás. Quisiera que leamos el verso 13 de este mismo capítulo 20, Génesis 20:13. Acá está hablando Abraham con el rey filisteo acerca de su mujer Sara. Dice así: y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije, es decir a Sara, esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares a donde lleguemos, digas de mí, mi hermano es. Lo que este versículo nos está mostrando es que Abraham había planificado su mentira ya cuando el Dios le había ordenado salir de su tierra, muchos años atrás. Para ser más específico, 25 años atrás. No se trataba de algo que a Abraham se le había escapado repentinamente en ese momento, sino más bien de un engaño que había sido planificado hacía más de 2 décadas. Y conforme a ese plan fue que obraron cuando descendieron a Egipto, y de esa misma manera obraron también acá cuando llegaron a Gerar, tierra de los filisteos. Entonces sabemos que ahora la mentira fue premeditada, la mentira de Abraham fue premeditada y que también consistió en ocultar parte de la información que él debía haber dado. Ahora, una pregunta que es muy apropiada hacer acá es ¿por qué? ¿Por qué este siervo de Dios mentiría nuevamente a otros con respecto a su relación con Sara? ¿Por qué nuevamente no quería identificarse como el esposo de ella? Y si usted estuvo prestando atención a lo que íbamos diciendo, se habrá dado cuenta que ya respondimos esto hace un momento, cuando estábamos exponiendo los versículos anteriores. Sin embargo, quisiera que ustedes lean conmigo algunos versículos para justificar la respuesta que hemos dado hace un rato atrás. En primer lugar, leamos el versículo 11 de nuestro capítulo, Génesis 20:11. Dice, y Abraham respondió, está hablando con Abimelech, rey de los filisteos, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Y ahora por favor acompáñenme a leer Génesis 12, 11 al 12, y comparemos lo que dice. Génesis 12, versículo 11 al 12.
Dice así, nuevamente está hablando Abraham: y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Entonces, como ya lo hemos mencionado antes, podemos decir que el patriarca mintió en esta ocasión por la misma razón que lo había hecho cuando descendió a Egipto, es decir, por temor a perder su vida. De hecho, podemos resumir aún más esta respuesta al decir de manera todavía más específica que la razón por la cual Abraham mintió, tanto en Egipto como ahora, se debió a una sola palabra: temor. Él temía que lo matasen a él para quedarse con su hermosa esposa. Lo cierto es que hay diferentes razones por las cuales una persona pudiera llegar a mentir. Y una muy común es esta que mencionamos: por miedo o temor a algo. Quizás cometimos un error en el trabajo y le mentimos a nuestro jefe sobre lo que hicimos por temor a que nos sancione, que nos rete o nos haga pasar un mal momento. O a lo mejor cuando estamos en medio de un grupo de amigos mentimos sobre algo por miedo a quedar en ridículo delante de ellos y ser así rechazados por estas personas. O también estamos en una entrevista de trabajo y mentimos sobre nuestras capacidades porque tenemos miedo que si el entrevistador no nos considera suficientemente capaces, entonces no nos va a tener en cuenta para el trabajo y va a contratar a otra persona, siendo que nosotros necesitamos ese trabajo. En resumen, es muy común que las personas mientan por temor a lo que les pudiera suceder si ellos revelan la verdad. Ahora, siguiendo con el caso de Abraham, quisiera que nosotros veamos ahora dos cosas que mostró Abraham cuando mintió. En primer lugar, mostró egoísmo. Porque en todo ese momento estaba pensando en lo que a él le pudiera llegar a pasar si decía la verdad. Pero no se puso a pensar o a considerar cómo su mentira podría impactar en otros. Lo único que le interesaba en ese momento de presión es que a él no le pasara nada. Es mantenerse él a salvo. Cuando Pedro mintió, no estaba pensando en la tristeza o dolor que sus palabras de negación podrían ocasionar en su Salvador. Él solamente estaba pensando en escaparse de esa situación de peligro. No quería que algo le sucediese por identificarse como un seguidor de Jesús. De la misma manera, Abraham tampoco consideró las consecuencias que podrían venir sobre otros con su mentira. Lo único que a él le importaba en ese momento era salvarse a sí mismo de una situación aparentemente peligrosa. Y lo cierto es que en un principio nada le sucedió a él, pero su mentira traería muy pronto importantes consecuencias para otros. Y obviamente la pregunta es, ¿cuáles fueron esas consecuencias ocasionadas por su mentira? Bueno, vamos a ir mencionándolas. En primer lugar, el desagrado de Dios. Y si bien usted me dirá que no hay un versículo específico en este pasaje que nos diga que a Dios le desagradó lo que Abraham hizo, sí podemos hacer esa afirmación tranquilamente porque la Escritura es muy clara acerca de lo que Dios piensa sobre la mentira. No lo busquen, pero yo quisiera leerles algunos versículos respecto a esto. Proverbios 6, 16 al 17 dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Y comienza dando una lista. Primero, los ojos altivos. Y en segundo lugar menciona la lengua mentirosa. Dios odia la lengua mentirosa. Proverbios 12, 22 dice: los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. En Juan 8:44 Jesús asocia la mentira con Satanás, con el diablo, al afirmar lo siguiente sobre él: cuando habla mentira, de suyo habla,
porque es mentiroso y padre de mentira. En Efesios 4:25, Pablo manda a los creyentes a hacer lo siguiente: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y un versículo más, Apocalipsis 21:8, dice: todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Queda claro, ¿no? Dios odia la mentira. De hecho, como vimos en estos versículos, la mentira no tiene nada que ver con el carácter santo de Dios, sino que más bien la Biblia la asocia con el propio diablo. Incluso si ustedes recuerdan lo que estuvimos viendo en Génesis, recordarán que la primera mentira que los seres humanos escucharon provino de la boca del propio diablo en el huerto del Edén, cuando él le mintió a Eva diciéndole que no iban a morir si comían del fruto que Dios les había prohibido. No por nada se le llama el padre de la mentira, pues fue con él que el engaño empezó a existir. Pero también pudimos ver en estos versículos que Dios castiga la mentira. Recién vimos en Apocalipsis que dentro de la lista de quienes tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, están los mentirosos. Así que el infierno no solamente es para los violadores, para los asesinos, para los pedófilos, el infierno también es para los mentirosos, para aquellos que hablan mentira. A no ser que esta persona y cualquier otra, porque todos somos pecadores, se arrepienta de su pecado y crea en Jesús como aquel que es su Salvador, el que murió por él en la cruz por sus pecados. Y si esa persona realmente se convierte por medio de la fe en Cristo, entonces tiene como deber desechar la mentira de su vida, tal como Pablo le manda a los Efesios. Y no solamente desechar la mentira y el engaño, sino también hacer algo al respecto, que es comenzar a hablar verdad con su prójimo. Si yo cuando no era cristiano mentía, se supone que ahora que soy cristiano debo dejar de mentir y comenzar a hablar de la verdad. La mentira pudiera haber sido una característica de mi antigua vida, pero no tiene que ser una característica de mi presente vida en Cristo. Y si soy un verdadero hijo del Señor y la mentira sigue siendo un hábito en mí, y soy verdaderamente cristiano, entonces Dios va a tratar conmigo de manera personal. Él me disciplinará, como dice Proverbios, como lo hace un padre con su hijo, porque Él nos ama. Y Él quiere formarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo, quien nunca habló engaño con su boca, sino solamente la verdad. El que oye la verdad, oye las palabras de Cristo, porque Él habla la verdad. Dios quiere que guardemos los dos grandes mandamientos que nos dejó: amar a Dios con todo nuestro corazón y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Cuando yo le miento a otro, no estoy mostrando amor por Dios porque no obedezco sus palabras, pero tampoco estoy mostrando amor hacia mi prójimo porque lo estoy engañando al hablarle palabras mentirosas. Lo estoy tratando de una manera que a mí no me gustaría que me tratase. Y esto es algo extraño que nosotros vemos, quizás en nosotros o en el mundo, porque a muchos les encanta mentir y no tienen problema en hacerlo, pero hay de aquel que les mienta a ellos. Hay de aquel que les mienta a ellos. Entonces, la primera consecuencia que trajo la mentira de Abraham fue el desagrado de Dios. Fue esto un pecado a los ojos del Señor. Ahora, podemos decir que una segunda consecuencia que ocasionó su mentira egoísta fue haber expuesto a Abimelech, rey de Gerar, a una situación de pecado y por lo tanto a la muerte. En palabras simples, Abraham procuró con su mentira salvarse a sí mismo, pero eso implicó exponer a otra persona a una posible muerte. Para corroborar esto vamos a leer los versículos 2 al 7 del capítulo 20. Génesis 20, 2 al 7.
Dice así, Génesis 22 al 7, y dijo Abraham de Sara su mujer, es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo, he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella, y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No le dijo él, mi hermana es, y ella también dijo, es mi hermano? Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti, y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. El hecho de que Abraham haya dicho solamente que Sara era su hermana, ocultando que en verdad también era su esposa, hizo que el rey de Gerar contara solo con una parte de la información real. En base a lo que Abraham dijo, el rey en su mente creía que entre el patriarca y Sara no había más que una relación de hermanos, por lo que él veía allí una luz verde para tomarla como su mujer. De hecho, fue, como dice el texto, lo que él hizo. Envió y tomó a Sara. Y lo llamativo de todo esto es que Abraham permaneció callado cuando eso sucedió. Algunos podría haber esperado que el patriarca, al ver cómo se llevaba a su esposa de su lado, para ser la mujer de otro hombre, se hubiese conmovido en su interior a tal punto que confesaría su mentira con tal de no perderla. Pero Abraham permaneció en silencio, así como tampoco había dicho nada cuando su mujer fue llevada al palacio de Faraón en el capítulo 12 de Génesis. En lugar de protegerla a ella, él se protegió a sí mismo y prefería perder a Sara antes que perder su propia vida. Y no solo eso, sino que también la expuso a ella al pecado del adulterio al permitir que ella fuese tomada por otro hombre, siendo que ella estaba casada con él. Y ya voy a desarrollar las consecuencias que trajo la mentira de Abraham sobre el rey de Gerar. Pero antes quiero hacer un paréntesis y detenerme un rato acá para mostrarles que, en base a lo que estamos viendo, podemos decir que la tercera consecuencia que trajo la mentira de Abraham fue que expuso a Sara a situaciones pecaminosas. Ya habíamos leído que cuando Abraham y su mujer salieron de su tierra, muchos años atrás, este siervo de Dios había involucrado a su mujer en un acuerdo para que cuando visitaran otros lugares, ambos mintieran en el hecho de dar a entender que solamente eran hermanos. Es decir, Abraham le está pidiendo a su esposa que le haga el favor de mentir para salvarlo a él. Y lo más triste es que su esposa, en lugar de hacerlo recapacitar, accede a ese pecado. Porque, por ejemplo, en este pasaje el rey de Gerar, hablando con Dios, le dice que Sara también había afirmado que Abraham era su hermano, dando a entender que no estaban casados. Por eso el primer pecado en el que Sara se ve envuelta por causa del plan engañoso de Abraham es el pecado de la mentira. Porque había pactado previamente con su esposo que la mentira que él diría, ella la respaldaría. Pero también la mentira de Abraham expondría a Sara al pecado del adulterio. Por si alguien no lo sabe, el adulterio se refiere a la infidelidad en el matrimonio, la cual ocurre cuando uno de los cónyuges, cualquiera de los dos, voluntariamente tiene relaciones con una persona que no es su cónyuge. Un hombre adúltero, por ejemplo, sería alguien que se ha acostado con una mujer que no es su esposa, una vecina, una compañera de trabajo, quien usted se imagine. Y nosotros sabemos claramente por la Biblia que el adulterio es un pecado también delante de los ojos de Dios. Y que hoy en día sigue siendo pecado todavía para Dios, aun cuando esta sociedad lo tome como algo normal y hasta quizás divertido. Cuando el Señor da los 10 mandamientos en Éxodo 20, Él dice claramente, no cometerás adulterio, en el versículo 14.
Incluso vemos que según la ley de Moisés, el pago para aquellos que cometían el pecado de adulterio en esos tiempos era la pena de muerte. Y esa pena no la puso Moisés, tampoco la impuso un israelita. Esa pena la impuso el Señor mismo. Levítico 20:10 dice: si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Entonces el pago para un adúltero, según la ley de Moisés, era la muerte. Y si Abraham hubiese vivido en tiempo de Moisés, él con su mentira había expuesto a Sara a que cometiera adulterio y por lo tanto a que muriera, ya que ella y el hombre con quien se acostaría deberían pagar con sus propias vidas la transgresión cometida. Así vamos viendo poco a poco las tremendas consecuencias que empezó a provocar la mentira de Abraham en los demás. Él en un comienzo se había librado de la presión y del supuesto peligro de afirmar que Sara era su esposa. ¿Pero a qué precio? A un precio demasiado alto, por lo que podemos estar viendo. Pero menos mal que Dios intervino en la situación y evitó que la mentira de este hombre ocasionara terribles daños. Y eso vamos a ver ahora. Si usted hace memoria de lo que habíamos visto en Génesis 12, recordará entonces que Faraón, luego de tomar a Sarai, se termina enterando que ella estaba casada con el patriarca. Pero en ese relato no se nos explica cómo fue que aquel gobernante se dio cuenta de que la mujer que él había tomado era esposa de Abraham. Pero en el capítulo 20 que estamos abordando hoy, sí se nos revela cómo el rey de Gerar se termina enterando de que Sara estaba casada. ¿Qué nos dice el relato? Que Sara, cuando fue llevada al palacio, le confesó ella misma al rey que en realidad era mujer de otro hombre. ¿Dice eso? No. O mejor dicho, dice que Abraham recapacitó y entonces, arrepentido de haber hecho pasar a su esposa por esa situación, fue donde estaba Abimelech y le dijo toda la verdad. ¿Dice así? Tampoco. Dios fue quien tuvo que revelar la verdad, porque hasta el momento ellos no lo habían hecho. Ambos permanecieron en silencio guardando su mentira. Y ese silencio parecía indicarnos que ellos estaban dispuestos a llevar su mentira hasta las últimas consecuencias. ¿Notan cómo la mentira te lleva a cometer otros pecados? Porque cuando uno miente, después tiene que sostener esa mentira en el tiempo y vivir de acuerdo a esa mentira para no ser descubierto. Si Sara daba a entender que Abraham solamente era su hermano, entonces debía vivir en conformidad a eso que ella había afirmado, estando dispuesta a acostarse con quien la había tomado como mujer o como su esposa. Porque si ella actuaba de otra manera, es decir, de una manera extraña, eso podría levantar sospechas en el rey y pudiera hacer que él la termine descubriendo en su mentira. Ahora, yo también me ponía a pensar en el ejemplo que Abraham le estaba dejando a todos aquellos que lo rodeaban. Porque no perdamos de vista que este siervo de Dios no viajaba solo a los demás lugares. No viajaba solamente él y su esposa, sino también que con él iban su hijo Ismael, también Agar, sus criados, un gran grupo de personas. Es decir, muchos otros que seguramente vieron cómo este hombre con su mentira permitía que su esposa fuera quitada de su lado para ser entregada a otro hombre. ¿Qué pensarían sus siervos de él? ¿Qué pensaría Ismael sobre su padre? ¿Qué imagen le estaba comunicando el patriarca a quienes lo rodeaban en ese momento? No se nos dice nada al respecto, pero suponemos con seguridad que no fue una buena imagen. Y de ser así podemos encontrar aquí una consecuencia más que trajo su mentira: el mal ejemplo que le estaba dando a los suyos. Ahora, como dije antes, Dios se encargó de sacar todo a la luz. Él se ocupó de revelarle la verdad al rey en el momento indicado. Y digo en el momento indicado porque el Señor se le apareció a Abimelech antes de que él se acostara con Sara y no después.
Porque lo cierto es que si este hombre cometía adulterio acostándose con esta mujer, entonces su sentencia era la muerte. Sin embargo, así como el Señor sabía que tanto Abraham como Sara habían mentido, al dar a entender que eran hermanos solamente, así también conocía que Abimelech había obrado sin malas intenciones en este asunto. El Señor sabía que el actuar de este rey había sido producto de una falsa información que le habían dado y no de un perverso corazón que anhelaba a propósito tomar la mujer que era de otro hombre. Y como Dios conocía esto, entonces lo detuvo para que no pecara contra él y por lo tanto para que no muriera. El Señor conocía el corazón con el que había actuado Abimelech y por lo tanto no le permitió que tocase a Sara. Pero el Señor no lo deja todo ahí. No es que Él se le aparece y le da a conocer la verdad para que Él solamente estuviera informado sobre quién era Sara. Dios esperaba que este rey, ahora que sí conocía la verdad, entonces obrara correctamente. Dios lo había guardado de pecar y por tanto de la muerte, cuando este rey estaba actuando en ignorancia. Pero ahora que el Señor le había revelado la verdad, entonces ya no tenía excusa para quedarse con esta mujer. Porque si lo hiciese, entonces ya sería una cuestión de rebeldía y de desobediencia voluntaria. Por eso al final de esa aparición, Dios le dice a este rey que devuelva a la mujer a su verdadero esposo. Y ahí sí, si Abimelech no hacía esto, entonces Dios ya no lo guardaría de la muerte, sino que más bien la aplicaría sobre él. Ahora, quisiera que podamos leer los versículos 8 al 13 del capítulo 20. Génesis 20, 8 al 13. Dice Génesis 28 al 13: Entonces Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos, y temieron los hombres en gran manera. Después llamó Abimelech a Abraham y le dijo: ¿Qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti que has traído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Dijo también Abimelech a Abraham: ¿Qué pensabas para que hicieses esto? Y Abraham respondió: porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije: esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares a donde lleguemos digas de mí, mi hermano es. Hasta ahí vamos a leer ahora. Así que vemos que durante la noche Abimelech había sido hablado por Dios en sueños. Este rey filisteo que había tomado a Sara sin saber que estaba casada, ahora conocía la verdad. Pero además también conocía lo que ocurriría con él y con los suyos si no la devolvía a su marido. Y esto es justamente lo que él haría. Al pasar la noche, este rey se levantó temprano, pero no mandó a llamar enseguida a Abraham, sino a sus siervos, a quien les contó lo que había oído de parte de Dios. Y cuando oyeron las palabras del Señor, estos hombres se atemorizaron enormemente, porque el contenido de ese mensaje divino era de advertencia y también de juicio, en caso de que ellos no obedecieran lo que el Señor les estaba mandando. Ahora, las palabras que este rey le dirige al patriarca cuando sí lo manda a llamar son de reprensión y de regaño. Abimelech manda, después de hablar con sus siervos, a llamar a Abraham delante de su presencia y lo reprende por lo que había hecho, porque el obrar de este hombre no había sido el correcto, ya que a causa de su engaño y de su falta de sinceridad, Abimelech había incurrido en una acción que, de no ser por la intervención de Dios, entonces había traído grandes consecuencias para él y para su pueblo.
Era de esperar entonces que este rey lo reprochara, porque nada él había hecho al patriarca para que éste lo engañase de esa manera, poniendo en peligro obviamente su vida por recibir el juicio de Dios. El rey incluso lo dijo: lo que no debiste hacer, lo has hecho conmigo. Y acá podemos ver qué vergüenza que un rey pagano tenga que reprender al que es llamado profeta de Dios. Un rey filisteo se daba cuenta que lo que Abraham había hecho estaba mal. Y por medio de varias preguntas, Abimelech le pide explicaciones a Abraham sobre por qué hizo lo que hizo. Y entonces, después de todo lo que había pasado, Abraham finalmente confiesa la verdad. Antes yo había dicho que la mentira que Abraham dijo mostró egoísmo, porque él estaba pensando en cómo salvarse a sí mismo, pero no en cómo ello afectaría a otros. Pero una segunda característica que presenta la mentira de Abraham es la incredulidad. El patriarca afirmó en el versículo 11 lo siguiente: porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. En este versículo Abraham explica a Abimelech cuál fue la causa de su mentira. Él creía, como dijimos antes, que su vida corría peligro por causa de Sara. Pero es acá donde yo pregunto: ¿por qué mentir para protegerse de ese supuesto peligro? ¿Acaso Dios no podía protegerlo? ¿No le había dicho Dios anteriormente a Abraham que el Señor era su escudo? ¿No le había mostrado ya el Señor su favor y protección en Egipto cuando intervino allí por medio de enviar plagas a causa de la esposa de este hombre que había sido tomada por Faraón? Quizás no conscientemente, pero sí con su obrar, el patriarca estaba mostrando lo que él creía dentro suyo: que Dios no iba a protegerlo, y por eso él debía protegerse a sí mismo por medio de su necia estrategia, la cual, como vimos, trajo muchas consecuencias. Este escenario de incredulidad me hace acordar a aquel momento en el que Sara, viendo que no le daba hijos a Abraham y que ella no podía ser madre, entonces desesperada decidió tomar el asunto en sus manos y proveerse ella misma de un descendiente utilizando su propia estrategia. Ella le entregó a su marido una sierva egipcia para que él se acostara con ella. De ese embarazo sabemos que vino Ismael, pero con ese embarazo también vinieron los problemas. Y así actúa la incredulidad. El corazón incrédulo no confía en Dios. El corazón incrédulo le dice al Señor: como tú no harás esto por mí, entonces lo haré yo. Como tú no me darás lo que necesito, lo conseguiré por mis propios métodos. Así actuó Sara cuando no tenía hijo, y así actuó Abraham cuando entró en esta tierra. Lo cierto, hermanos, es que la incredulidad deshonra enormemente a Dios, porque cuando somos incrédulos comenzamos a pensar erróneamente acerca de Dios. Lo que estamos diciendo cuando no tenemos confianza en su persona, en el carácter del Señor, es que a Él no le importamos. Estamos afirmando que Él es indiferente ante nuestra situación. Decimos que Él no es poderoso ni suficiente para ayudarnos en aquello que estamos atravesando. Damos a entender que Él no está al tanto de lo que nos está pasando. La incredulidad pone en duda la bondad, el amor, la fidelidad, el poder y el propio carácter de Dios. La incredulidad me hace creer que Dios no es lo que dice ser y que por lo tanto no se puede confiar en Él. Como resultado, la ansiedad y la desesperación aparecen, y es ahí donde tomo pésimas decisiones. Pero antes de apresurarnos a criticar a Abraham, preguntémonos lo siguiente: ¿cuántas veces nosotros hemos tenido un corazón incrédulo para con Dios? ¿Cuántas veces nos hemos desesperado en medio de situaciones difíciles, pensando que Dios no haría nada por nosotros o que no era capaz de intervenir en nuestra situación?
¿Cuántas veces por nuestra falta de fe en el Señor actuamos desesperadamente tomando decisiones necias y pecaminosas como lo hizo Abraham y Sara? Y quisiera ponerle dos ejemplos para ilustrar lo que les estoy diciendo. Piensen en el caso de una iglesia pequeña que se conduce de acuerdo a la palabra, pero que no ve un crecimiento significativo en el número de sus miembros a lo largo del tiempo. En este lugar se predica el Evangelio, se practica la santidad, pero no hay nuevos convertidos ni nuevos creyentes que se agreguen a la membresía de esa iglesia y que sirvan en la iglesia con sus dones y talentos. Esta iglesia sabe que el Señor ha prometido su presencia continua hasta el fin. También saben por la palabra que el Señor puede hacer cosas asombrosas por medio de la oración y de la proclamación de la palabra. Sin embargo, ven que no están obteniendo los frutos que anhelan y entonces comienzan a pensar que Dios no está con ellos y que nada Él va a hacer por esa iglesia. Quizás comienzan a pensar que sus oraciones no impactan en nada ni en nadie. Y esa falta de fe pudiera llevar a esos creyentes a optar por otras estrategias más innovadoras o atractivas para el mundo que simplemente predicar la palabra y dedicarse a la oración. Esa iglesia, por su falta de fe en el Señor, pudiera llegar a un punto en el que dejara a un lado el mensaje de la palabra para incorporar en su lugar otras estrategias con tal de atraer más personas a sus reuniones. Así esa iglesia comienza a implementar en sus cultos obras de teatro, una música ya no tan bíblica, sino más bien sentimental, predicaciones motivacionales en vez del mensaje puro del Evangelio, entre otras cosas. ¿Y todo por qué? ¿Dónde comenzó todo? Porque esa iglesia comenzó a perder su fe en el Señor y en el poder del Espíritu Santo, la cual obra poderosamente por medio de la proclamación de la palabra. Como aparentemente ellos creen que el Señor no hará nada, entonces ellos dicen que deben hacer algo ante la pasividad y la indiferencia de Dios, aun cuando eso no esté en consonancia con las Escrituras. Pero puedo dar otro ejemplo a nivel un poco más personal. Quizás una joven tiene el deseo de casarse, pero ve que los años le pasan y ningún hombre llega a su vida. Ella ora por esto, pero vive ansiosa. Ella le pide a Dios por un esposo que hasta el momento no ha llegado. Sin embargo, ella no comprende con su mente cómo el Señor, siendo bueno y diciendo que la ama, no le ha mandado todavía nadie a su vida. Entonces empieza a dudar de que realmente Dios pueda o quiera hacer lo que ella le está pidiendo. Entonces decide dejar de orar para comenzar a tomar otro tipo de decisiones. Quizás empieza a vestirse de una manera mucho más sensual para despertar el interés de otros hombres. A lo mejor comienza a subir en sus redes un montón de fotos sobre ella con el fin de promocionarse ante los ojos de otras personas. Quizás incluso hasta comienza a poner su mirada en algún hombre no cristiano que le está llevando el apunte, cosa que no pasa en su iglesia. En fin, ella comienza a negociar los principios de la palabra a causa de las malas decisiones que está tomando en su desesperación. Y todo porque esta mujer cree que al Señor no le importa la aflicción que a ella le esté causando el estar soltera. Ella piensa que Dios no hará nada con respecto a su necesidad, que Él no la ayudará. Por lo tanto, cree que debe de dejar de perder el tiempo orando a Dios y comenzar a tomar ella misma las riendas de la situación. Y cuando ella toma el asunto en sus manos, entonces comienza a ver las consecuencias. Así como vienen esas consecuencias sobre nuestras vidas cuando nosotros actuamos en incredulidad. Abraham no creía que Dios lo protegería y por ello se protegió a sí mismo mintiendo. Ahora piensen también que cuando nosotros actuamos en incredulidad, también dejamos mal parado a Dios delante de la vista de otros. Imaginen la reacción que pudo haber tenido Abimelech cuando escuchaba hablar a Abraham. La Biblia no nos dice qué pensaba, pero podríamos suponer con total tranquilidad que él podría haber pensado algo como: ¿tan pequeño es tu Dios? ¿Tan débil es el Dios que adoras que no puede protegerte en una tierra extraña? ¿Tan poco poder tiene tu Señor que necesitas mentir para protegerte de nosotros? Por eso nos preguntamos,
¿Qué clase de Dios le estaba mostrando Abraham a este rey pagano? Un Dios pequeño, sin duda. Y esa es la misma pregunta que nosotros tenemos que hacernos cuando pasamos por situaciones complicadas, difíciles, angustiantes. ¿Qué clase de Dios le estoy mostrando a los demás? ¿Un Dios bueno, fiel y de gracia? ¿O un Dios cruel, indiferente y débil? Cuando tienes una necesidad, ¿estás tranquilo en Dios sabiendo que Él sabe lo que te está pasando? ¿Que Él te ama y que obrará todas las cosas para tu bien? ¿Confías en que si Él conoce cuántos cabellos tienes en tu cabeza, con más razón conoce las circunstancias que te están afligiendo? ¿Confías en que si Dios fue capaz de crucificarse en una cruz por tus pecados, entonces Él te va a ayudar con problemas que son menores? No sé si te das cuenta, hermano, de lo horrendo que es la incredulidad. A veces pensamos que a Dios no le está importando lo que nos está pasando. Y es ahí donde Cristo pudiera acercarse a nosotros con sus manos y pies perforados por los clavos de la cruz y con su costado traspasado para decirnos: ¿así que dices que no te importo? Y tranquilamente podría Él decirnos lo mismo que le dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela a mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Hermanos, ¿necesitamos alguna prueba más de su amor por nosotros? ¿Necesitamos alguna muestra mayor que esa para creer que le importamos a Dios y que Él se preocupa por nuestro bienestar? ¿No son suficientes los clavos de Cristo, su corona de espinas, su costado traspasado? No debemos ser incrédulos, sino creyentes. Veamos para terminar versículos 14 al 18, del capítulo 20. Entonces Abimelech tomó ovejas y vacas y siervos y siervas y se lo dio a Abraham y le devolvió a Sara su mujer. Y dijo Abimelech: he aquí mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. Y a Sara dijo: he aquí he dado 1000 monedas de plata a tu hermano. Mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo y para con todos. Así fue vindicada. Entonces Abraham oró a Dios, y Dios llamó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas, y tuvieron hijos, porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. Finalmente vemos que esta historia termina bien para todos, a pesar de cómo comenzó, porque Abimelech devuelve a Sara a Abraham, y además le da ovejas, vacas, siervos, siervas, 1000 monedas de plata y la invitación para que él habite en cualquier lugar de ese territorio. Por otro lado, el Señor cumplió su palabra con el rey de Gerar al traer sanidad sobre él y quienes lo rodeaban, cuando éste hizo lo que Dios le había ordenado en sueños. Porque lo cierto es que Dios se había encargado de cerrar todo vientre, toda matriz en aquel lugar, mientras Sara no estaba con su marido, para que no se produjera ningún tipo de nacimiento. Y todo esto porque en ese lugar se encontraba la mujer que el Señor había elegido para dar a luz al hijo de la promesa por medio de Abraham. El Señor estaba velando para que su plan se cumpliera, tal como Él lo había ordenado y establecido. Abraham pudo haber arruinado todo con su mentira, pero Dios estaba en control de todo. En su mano estaba el poder de abrir y de cerrar toda matriz. En su mano estaba el poder de hacer que Abimelech viva o que muera. En su mano estaba el poder de herir y de sanar. Y ese era el Dios en quien debió haber confiado Abraham desde un comienzo. El Dios soberano que era su escudo y que iba a cumplir lo que Él prometió. Y un último detalle que me llamó la atención y es qué interesante que Dios escuchó la oración de Abraham después de todo lo que él había hecho. No fue sino hasta el momento en el que el patriarca clamó al Señor que Dios trajo sanidad.
Dios obró por medio de la oración de su siervo, quien en esta ocasión no se había conducido bien. Y aunque Abraham había perjudicado a Abimelech con su mentira, ahora lo estaba beneficiando al interceder por él en oración ante Dios como un profeta. El Señor escuchaba a Abraham y él debió haber aprovechado eso para hablar con Dios, no al final del capítulo, sino al principio, cuando sentía temor de lo que le hubiera podido llegar a pasar. Así que bueno, hermanos, terminamos el capítulo 20. Espero que le haya sido de bendición, para mí lo fue, y que como cantábamos antes en una canción, el Señor pueda erradicar la incredulidad de nuestra vida y podamos conducirnos de una manera tal que confiemos en su carácter en todo momento.